Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una sección más de los clásicos. Y hoy vamos a hablar de una receta que seguramente todos levantamos la cabeza cuando entra la comanda para intentar tener un poquito más de información de quién la pide, ya que casi podemos estar de acuerdo en que hay tantas recetas de un Dry Martini como fanáticos tienen esta bebida. Como siempre, primero os dejo con Beltrán para que con la historia os ponga un poco en contexto de todo lo que hay detrás de esta fantástica receta, y después ya entro yo pues a explicaros pues el balance de sabor y el paso a paso para crear un buen Dry Martini. Espero que lo disfrutéis. Cualquier cosa lo dejáis aquí abajo en los comentarios, estaremos encantados de contestarte, y os dejo con Beltrán. Hola, mi nombre es Beltrán Ferri y hoy os vengo a hablar del Dry Martini. El Dry Martini es el cóctel más icónico de la coctelería moderna. Es un cóctel sinónimo de clase y sofisticación. Para muchos, el rey de la coctelería. Es un trago que a simple vista parece muy sencillo, pero que detrás de él esconde una gran complejidad. Como profesional, no existe mayor satisfacción que un amante del Dry Martini te diga que su cóctel está perfecto. Como nos cuenta David Wondrich en su libro In Vive, hasta 1880 había una tendencia en la coctelería hacia el que el licor base resaltara sobre el resto de ingredientes. Pero el gusto del público empezó a cambiar y buscaban bebidas más ligeras y más refinadas. Ahí es donde empieza a entrar en juego el vermut. El vermut ya se conocía en Estados Unidos desde hacía un tiempo. De hecho, Martini Solá había empezado a intentar entrar en el mercado estadounidense sobre 1836. Y Noli Prat estaba enviando vermut seco hacia Nueva Orleans por 1851. Cuando el consumo de vermut despega es a partir de la década de 1880, en primera instancia por el Manhattan y luego con la aparición de todos sus hermanitos. Y es que pensemos que en los cócteles de entonces se usaba una mayor proporción de vermut. Así, en el How to Mix Drinks de Barkeeper's Handbook de 1884 se usaba la misma cantidad de vermut que de whisky. La aparición del cóctel Martini fue muy seguida a la aparición del Manhattan, pues pronto se intercambió el whisky por ginebra Old Tom. De nuevo tenemos un cóctel base del que nace toda una familia. Y de hecho en la época se hablaba un poco como que había confusiones entre ellos, cosa que desde nuestro punto de vista actual parece inconcebible. Pero en la época se usaban un tipo de whiskies muy jóvenes cuyo color era un color pajizo muy similar al de la ginebra Old Tom. Y de hecho además el vermut dulce no era tan oscuro como el actual y el vermut blanco era más oscuro, puesto que en aquel momento no se usaba el caramelo para hacer la distinción entre dulce y seco. De hecho, en los libros de la época, la única distinción que se hace en los vermuts es entre vermut de estilo italiano y vermut de estilo francés. Se puede observar una evolución del cóctel a través de los libros de coctelería de la época. De hecho, en el anteriormente mencionado How to Mix Drinks de 1884 aparece como Tart Flap, una versión en que lleva partes iguales de ginebra Old Tom y vermut y 2-3 dases de Peruvian Bitters. Más tarde, en 1887, aparece en la reimpresión del Bartender's Guide de Jerry Thomas y aparece como Martínez. En esta aparece una parte de Old Tom, 2 partes de vermut italiano, un dash de Bitter Boker y un bar spoon de marrasquino. Más tarde, en 1906, aparece en el Hoffman House Bartender's Guide de Charlie Mahoney y aparece como cóctel Mahoney, una receta con una parte de ginebra London Dry, una parte de vermut francés, un dash de orange bitter y un poco de piel exprimida por encima. Es decir, se parte de un cóctel realmente dulce y con el tiempo se va evolucionando hacia algo un poco más seco. De hecho, en los cócteles que aparecen en los libros entre 1900 y 1930 hay como una evolución de este cóctel y además aparece la distinción entre sweet, medium y dry. Y en cuanto al garnish, un poco lo mismo. Al principio se decoraba con una cereza marrasquino y después, con este paso del tiempo y con este tránsito hacia la sequedad, se fue cambiando por compañeros más acordes como la aceituna o la cebollita encurtida. Al igual que ocurrió con el cóctel en sí y con su contenido, hubo un poco de confusión con su nomenclatura, empezando por la confusión entre Martínez y Martini. De hecho, corren 1000 historias sobre la paternidad del cóctel en sí y de su contenido. Pero bueno, si os interesa saber un poquito más del tema, os recomiendo que os leáis el apéndice de In Vive de David Wondrich. Robert Simonson en The Martini Cocktail se decanta por una teoría que normalmente se descarta porque huele un poco a interés comercial. Pero claro, tal y como explica Robert, tener por una parte un cóctel llamado Martini, en que su gran mayor parte está hecho con vermut,
y por otra parte tener una compañía destacando cuyo nombre es Martini, tal y como dice Simonson, y cito textualmente, parece una ridícula negación de lo obvio. Como dice el principio de la navaja de Occam, en condiciones iguales la explicación más sencilla es la más probable. Y bueno, ya existen casos como el Dubonnet cóctel, que sería un poco la constatación de que no sería la primera vez que pasa esto. El gran apogeo del Martini a mediados del siglo XX coincide con su matrimonio con el adjetivo más relacionado a la bebida, dry, seco. Y esto no ocurre con otras bebidas, se trata como un bistec. Tú al cliente le preguntas cómo quiere su Martini, si lo quiere dry, extra dry. Y de hecho, a principios de la década de los 50 es cuando aparece el término in and out, en que tú aromatizas los hielos con vermut y descartas el vermut para luego construir el cóctel. Para terminar, apuntar que si el Martini se convirtió en el rey de los cócteles fue porque recibió el favor de poetas, periodistas, políticos, artistas, novelistas. Y es que no en vano aparece en obras de Jack London, de Scott Fitzgerald, de John Allen, de Ernest Hemingway, entre otros. Todo esto, unido a la fascinante evolución de su historia, hacen del Dry Martini un cóctel único e icónico. Y es que, pensemos una cosa, ¿qué emoji utilizas para simbolizar un cóctel? Señoría, no tengo más preguntas. Pues ya estoy otra vez aquí. Y ahora que Beltrán os ha hablado de todo lo que hay detrás de la receta, yo os voy a hablar pues del balance y de cómo crear esta receta. Vamos a intentar entender un poco más qué hay detrás pues de un Dry Martini. Pues lo primero que vamos a hacer es hablar de la estructura que hay detrás de un Dry Martini. Como todos sabemos, es un trago corto, muy alcohólico, que vamos a servir en una copa Martini y sin hielo. Y aquí es donde viene la complejidad de realizar una receta tan simple. La forma tradicional de preparar el Dry Martini es en un vaso mezclador, y esta técnica lo que nos va a permitir es pues redondear con la dilución y con la temperatura pues esos picos que puede tener una bebida pues tan alcohólica, y también esta técnica nos va a permitir generar mucha viscosidad, ya que como sabemos en el vaso mezclador pues vamos a generar muy poca emulsión y vamos a tener una bebida pues más viscosa. Y esta viscosidad con esta carga alcohólica pues hace que nuestro Dry Martini sea perfecto para un cóctel aperitivo. Si hablamos del balance de los sabores básicos que nos vamos a encontrar en un Dry Martini, el principal factor que vamos a tener que tener en cuenta es el vermut seco que vamos a utilizar. Como todos sabemos también, pues el vermut seco tiene que tener como máximo 50 gramos de azúcar por litro. Y como todos los vermuts, el ingrediente que no puede faltar es el ajenjo. Por una parte tendríamos la parte dulce y con el ajenjo tendríamos la parte amarga pues de nuestra receta. Y aquí es donde entra también pues todo lo que nos comentó también antes Beltrán, que podemos encontrar recetas de Dry Martini donde simplemente vamos a aromatizar los hielos con nuestro vermut para tener esas notas florales, amargas que nos va a aportar el vermut, pero muy delicadas. Tendríamos el intermedio, que es el que os voy a preparar yo, donde generalmente lo que hago es utilizar 15 mililitros de vermut y 60 mililitros de ginebra. Y después otro que también se utiliza mucho, que también es muy interesante de elaborar, es el 50-50, donde vamos a poner la mitad de vermut y la otra mitad de ginebra. Pues una vez que conocemos todo esto y las preferencias de nuestro cliente, pues ya podemos ajustar el Dry Martini a sus gustos personales. Y pasamos al siguiente punto, que sería matizar el cóctel. Aquí nos vamos a encontrar otra vez con distintas opciones. A mí la que me gusta es hacer un twist sobre la bebida para lanzar todos los aceites esenciales cítricos y tener ese perfil más aromático sobre nuestro Dry Martini, y descartar esa cáscara. La cáscara no la voy a meter dentro del cóctel, lo que voy a meter dentro del cóctel es la oliva. Hay bartenders o clientes que prefieren que la cáscara también se la metamos dentro y no poner la oliva. Hay clientes que prefieren directamente no tener un twist de limón y simplemente poner la oliva. Como dije antes, tantas opciones de receta como fanáticos tienen. Y ahora sí que después de hablar tanto de Dry Martini, me voy a preparar.
Y ahora pues vamos a acabar la bebida con el twist. Lo podríamos hacer de distintas formas. Yo os voy a dejar dos. La que hago tradicionalmente, pues ahora lo voy a hacer con las pinzas, pero también lo podemos hacer con la mano. Y otra que me parece muy interesante, yo no la suelo hacer, la primera vez que se la vi fue a Goperone, que es hacer el twist mientras está cayendo el líquido. Después, escoger la que más os guste, pero hacer una de las dos, no recomiendo hacer las dos. Entonces esta sería, pues a medida que va cayendo el líquido, pues vamos haciendo el twist. Y aquí ya acabaríamos pues nuestra oliva. Y la otra sería, os voy a explicar un momentito cómo sería hacerlo con las pinzas, que es como tradicionalmente lo hago yo, pero recordar, hacer una o la otra, no recomiendo hacer las dos. Entonces, cuando lo vamos a hacer con las pinzas, lo que haríamos sería, pues lo pillamos por la parte de arriba, apretamos, y aquí ya veis que saltan todos los aceites. Y después lo que haríamos sería, pues, bordeamos un poquito y acordaros de, a mí no me gusta tirarlo dentro. Para mí importante también, siempre que trabajamos con las pinzas, no tocar esta parte de aquí, o con las pinzas o con la mano, independientemente de cómo lo haga. Porque si yo toco esta parte de aquí, todos los aceites que yo apreté, me los estoy llevando con la pinza. Entonces no los voy a poder aportar después al cóctel, porque los estoy limpiando. Sí que es verdad que le puedo aportar, pero igual aporto más amargores que aromas, porque todos los aceites esenciales se van a quedar aquí. Y ya acabaríamos con el oliva. Otro detalle importante para mí es que cuando le ponemos el palillo, no atravesar nunca la oliva para que no queden partículas después flotando.